Somos una iglesia con propósito. Estamos viendo 5 propósitos, los 5 propósitos rectores que Dios dejó para su iglesia y que dejó para nuestras vidas. Estamos en el 4º propósito, donde me he tomado algunas semanas. Es el propósito que yo me he alargado un poquito más, porque para mí es vital que como iglesia entendamos esta parte de que Dios nos llamó a evangelizar. Esto no es una tarea solo de los pastores, solo de las personas dedicadas tiempo completo a la obra del Señor. No es solamente para los que están trabajando 100% como evangelistas, sino que este es un mandato para todos nosotros. Es un propósito, es un objetivo que Dios ha diseñado y ha trazado para su iglesia y para nuestras vidas. Y si queremos ser una iglesia con propósito, es decir, cumplir los propósitos de Dios, debemos de ser fieles a este mandato. Muy bien, vamos a ver la primera diapositiva y ustedes la van a tener ahí en su pantalla. Entonces, por fe, ahí la van a tener. Entonces, vamos a mirar un pequeño resumencito que les voy a dar. El resumencito es que hemos dicho 3 cosas acerca del evangelismo. Hemos dicho 3 cosas. Número 1, hemos dicho los mandatos que debo, ¿alguien recuerda? Los mandatos que debo obedecer, y ahí vimos varias citas bíblicas. Después vimos las cosas que debo saber, y en tercer lugar estuvimos viendo las cosas que debo hacer. Entonces, 3 verbos claves: obedecer, saber y hacer. A ver, refresquen un poquito la memoria con respecto a las cosas que debo de hacer. ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Eso, vivirlo, hay que vivir el evangelio. Además de vivirlo, hay que, ¿qué más? Hay que aprenderlo, hay que tomarnos el tiempo para memorizar algunas cosas, para capacitarnos. Y número 3, dije algo que de pronto se salió un poquito ahí para algunos. ¿Cómo así? ¿Eso por qué? ¿Se acuerda? Disculpar. ¿Por qué disculparme? ¿Disculparme por qué? ¿Por qué me voy a disculpar? Porque a algunas personas no les hemos presentado el evangelio. Hemos sido negligentes, hemos sido de pronto miedosos, hemos sido de pronto, qué sé yo, egoístas, sí, de pronto, bueno, yo ya soy salvo, yo ya conocí, los demás, allá ellos. Bien, yo les dije que esto tenía continuación. Vamos a hablar entonces hoy en cuarto lugar, pero quiero que tomemos un momento para orar. Padre de la gloria, queremos darte gracias que nos permites en la noche de hoy continuar con este fascinante tema, Señor, que arroja mucha luz para nosotros como iglesia, sobre todo en el momento que estamos pasando, no solamente nosotros como Redil del Norte, sino también con el proyecto de iglesia en el Redil de la Aguacatala. Así que ayúdanos, Señor, con esta enseñanza, que podamos tener mucha claridad frente a lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros como iglesia y como personas, como tus hijos y tus hijas, en cuanto a los propósitos que debemos de obedecer. Padre, sabes que hemos tomado un buen tiempo para hablar de esta gran comisión, lo que tiene que ver con el evangelizar, con el llevar tu palabra, el compartir las buenas nuevas. Permítenos hoy, que estamos en la recta final, ayúdanos a asimilar lo que tienes para nosotros en el día de hoy, que es continuación de la semana pasada. De antemano, gracias, Padre, por lo que nos vas a enseñar en la noche de hoy. Amén y amén. Bien, número 4. Escucho primero y hago preguntas. Escucho primero y hago preguntas. Si usted vino hoy por primera vez, quiero ayudarle a que vaya cogiendo el hilo de lo que compartí la semana pasada. La semana pasada empezamos a contestar una pregunta, y a la hora de compartir el evangelio, cuando yo ya entendí que es un mandamiento, que debo de ir a compartirlo, cuando yo ya sé que eso es algo que es una obligación para mí hacerlo, que Dios anhela y desea y nos ordena hacerlo, a la hora de hacerlo, ¿cómo lo hago? Entonces, por eso hablamos, vivirlo, aprenderlo, pedir disculpas por no haberle compartido a ese familiar, a ese vecino, a ese amigo, pero en cuarto lugar, debo de escuchar primero y hacer preguntas. Ahora, lo que quiero decir ahí es que podemos traer muchas personas a los pies de Jesucristo cuando nosotros los escuchamos atentamente cuando estamos hablando.
Esto no se trata de aprender un discurso de memoria. Sí, hay que aprender cosas, por supuesto, pero no se trata de pararnos frente a la persona o estar ahí tomándonos un café y empezar a recitar algo como un lorito. No, no se trata de eso. Se trata de aprender cosas, sí, pero para saber orientar a la persona, saber llevar los pasos, sí. Hay una verdad 1, hay una verdad 2, hay una verdad 3, hay una verdad 4, que es lo que compartimos en nuestra iglesia como metodología. Pero yo tengo que hacerlo de una manera normal, es decir, de una manera donde yo le escuche a la persona primero. Tengo que saber qué pasa con la persona, debo de ser sensible a lo que me está diciendo. Para eso tengo que aprender a escuchar. Y ahí tenemos una debilidad la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros tenemos problemas para escuchar. A veces, bla, 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 así somos para orar. No escuchamos al Señor, porque venimos ante Él en oración, bla, 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 y no hacemos silencios. No callamos para escuchar la voz del Señor. Así somos a veces cuando hablamos con otra persona. Cuando queremos evangelizarle, estamos ahí, bla, 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 y no escuchamos la persona. Y dijimos la semana pasada que es clave poder escuchar a la gente, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de cuál es su necesidad, cuál es su dolor más profundo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de descubrir la llave de su corazón? Pues tengo que saberlo hacer. Entonces, mis amados, la gente en el día de hoy tiene hambre de ser escuchada. Hay cantidad de personas que van a un psicólogo, a una psicóloga, y a veces el psicólogo o la psicóloga no les dice nada, solamente les escucha. Y la persona, después de una hora de terapia, de solamente hablar y que la otra persona, y sale diciendo, ay, qué bendición, salí livianito, es que ese psicólogo, esta psicóloga, no hizo nada, escuchó, pero no se escuchó con atención, se preocupó por nosotros, se le veía, y cuénteme, ¿y qué más? ¿Y qué más te pasó? ¿Y qué más te pasó? Y uno ve que se están interesando por uno. Pues así es cuando estamos evangelizando. Cuando yo evangelizo, debo de estar muy pendiente de la otra persona y debe de ser algo genuino, de verdad. Por eso, mis amados, primero tiene que haber amor en nuestro corazón. Por eso, si yo no estoy enamorado de Dios, ¿qué voy a hablar de Dios? Por eso necesito llenarme de Dios, como hablábamos en estos días. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo para tener ese fruto que da el Espíritu Santo, y el primero es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, pero el primero es el amor, y es el mayor de todos, amor. Y ahí tengo que estar yo, escuchando a las personas. Estoy en el punto, escucho primero y hago preguntas. Así que el problema es que tenemos, la mayoría de nosotros, es que nos preocupamos muy poco en saber qué le está pasando a esa persona. Ahora, ustedes saben que cuando uno le presta atención a alguien que estamos dialogando, estamos hablando, y cuando uno le presta atención, cuando uno le escucha no solo con los oídos, cuando uno le escucha con el corazón, uno puede descubrir cuál es la necesidad de esa persona. Uno puede descubrir cuál es su dolor más profundo, lo que dije la semana pasada. Por eso esto es continuación. Por eso yo tengo que aprender a escuchar primero para después hacer preguntas. Y cuando yo hago eso, le muestro amor a la persona, le estoy demostrando a esa persona que esa persona me importa, porque yo le estoy escuchando, le estoy mirando a los ojos. Pero muchas veces venimos, ustedes conocen personas que evangelizan de esa manera, se saben un discurso de memoria y ni lo miran a bla, 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 bla. Y la otra persona con ganas de hablar y de desahogarse, decir muchas cosas, pero no les escuchamos. Miren lo que dice, iglesia, Proverbios capítulo 18, versículo 13. Proverbios 18, versículo 13. ¿Están ahí? ¿Sí están conmigo? Búsquenlo, le doy, Esperita, una pausita para que busquen, por favor. Hay que traer Biblia o los dispositivos móviles, descarguen una app de la Biblia. Si puede descargar NTV, mejor, Nueva Traducción Viviente, que es la versión que trabajamos nosotros. Proverbios 18:13 dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Este es un proverbio, es un principio que tiene aplicación a muchas cosas, pero yo lo quiero aplicar a lo que tiene que ver con el evangelismo. La idea es que yo, antes de ponerme a hablar, yo no me puedo precipitar. Lo que yo tengo que hacer primero es escuchar, aprender a escuchar.
Yo no sé si recuerda la cita bíblica de la semana pasada, un texto bíblico clave, Primera de Pedro 3:15. ¿Lo recuerda? Primera, que los que se lo saben, aquí en la versión antigua de Reina Valera habla de presentar defensa, que en la nueva traducción viviente dice un poco diferente, pero ya en un lenguaje más para nosotros. Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. La única manera de yo estar preparado para dar una buena explicación, dice, si alguien les pregunta, yo tengo que saber escuchar, porque si no, cuando me hagan una pregunta no voy a poder responderla. Estoy tan metido en la memorización de mi bosquejo de lo que le voy a decir, que no le presto atención cuando me pregunte algo. Por eso tiene que ser algo natural. Usted simplemente se aprende unos principios, que son lo que les enseñamos aquí, los nuevos, de estar viniendo a la iglesia el año que viene. Si el Señor nos regala la vida, repito, les voy a compartir algunas clínicas de evangelismo, cómo evangelizar, pero de una manera natural, de una manera fresca. Entonces hay que escuchar primero, porque si no lo hacemos, repito, no vamos a encontrar la llave del corazón de las personas, que es su necesidad y su dolor más profundo. Si logramos descubrir eso en la persona, vamos a llegarle a su necesidad y le vamos a presentar el Evangelio de Jesucristo. Tengo un texto más en este punto, que es Proverbios capítulo 20, versículo 5. Por favor, Proverbios capítulo 20, versículo 5. Con el favor de Dios, la próxima semana esperamos solucionar nuestros problemas técnicos para que puedan ver en la pantalla. Proverbios 25. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Préstenle atención a ese texto bíblico. Voy a dar una esperita que alguno no lo busca. Búsquelo, por favor. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Si no tiene dónde buscarlo, escúcheme que lo voy a volver a repetir. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Yo tengo que, en medio de estar escuchando con atención, con amor, mostrándole interés a la persona, cuando yo descubra cuál es su necesidad más profunda, su dolor más profundo, entonces lo voy a poder, ¿qué? Extraer. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Ahora, no voy a hablar de la parte de dar consejería, porque este texto tiene que ver mucho con consejo. No nos vamos a meter en esa parte. Yo estoy sacando de aquí el principio para hablar de evangelismo. Pero cuando hablamos de ser consejero, cualquiera no puede ser consejero. Hay que prepararnos, hay que capacitarnos. Por eso también en la iglesia una de nuestras tareas que tenemos que trabajar fuertemente el próximo año es como preparar consejeros bíblicos en esta iglesia. Pero para que aconseje bíblicamente. Consejería bíblica. Consejería bíblica es otra cosa. Eso no es jugar a ser psicólogo. No, psicólogo es una profesión. Ahí hay una profesión, ahí hay unas terapias, ahí hay cosas más formales. Pero a nivel de iglesia, nosotros, todos los líderes de esta iglesia, deberían saber cómo aconsejar a una persona bíblicamente. Y eso va muy de la mano con el evangelismo, va muy de la mano. Mi esposa, en esta tarea de ser psicóloga y de poder atender a muchas personitas que no conocen de Dios, ella ha sabido, Dios le ha dado gracia para que muchas de esas personitas que ella atiende, después las llevan a los pies del Señor. Ahora, eso hay que hacerlo con sabiduría. Eso no es así nomás. Por eso tenemos que capacitarnos, iglesia. Y en eso el equipo pastoral vamos a trabajar fuertemente para ayudar a las ovejas de este redil. Bien, entonces, ¿cómo encontrar esa necesidad profunda de las personas, ese dolor oculto? ¿Sabe cuál es la clave? ¿Sabe cómo logramos? Haciendo preguntas. Haciendo preguntas. Y esta es la segunda parte del punto, ¿no? Estamos hablando, escucho primero, ya hablamos de eso, y lo otro es, y hago preguntas. Hacer buenas preguntas es un arte. Por eso tenemos que capacitarnos también. Por eso cuando uno está estudiando la Biblia, la clave en un estudio bíblico es hacer buenas preguntas. Ahí está la clave de un buen estudio bíblico. Entonces, después de escuchar,
después de que la persona está contando su necesidad o ya se abrió porque nosotros ya descubrimos cuál es su dolor, tenemos que estar preguntando, pero con amor, con un interés sincero, cuéntame más, ¿qué más? Y las personas poco a poco se van abriendo y van compartiendo más. Y ahí vamos haciendo preguntas. Entonces, repito, evangelizar, aquí la clave es escuchar primero y hacer preguntas. Y le voy a decir algo más. Evangelizar, algunos creen que es eso. No se trata de convencer a nadie para mostrarle la existencia de Dios, que la Biblia sí es palabra de Dios. No, yo sé que a veces hay preguntas sinceras que tiene la gente, pero cuando se trata de evangelizar hay que obviar esas cosas. Cuando se trata de evangelizar, lo que yo tengo que hacer con esa persona es hablarle de la gracia de Dios. Y habrán otros momentos para dialogar y demostrarle bíblicamente que Jesús es Dios, demostrarle bíblicamente que la Biblia es inspirada por Dios, pero hay otros momentos para eso. La clave de nosotros para ser evangelistas efectivos es saber compartir la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es saber compartir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y esto nos lleva entonces a la quinta sugerencia de qué hacer a la hora de evangelizar. Número 5, comparto mis historias. Comparto mis historias. La historia para compartir por excelencia, que todos debemos de aprender eso, aquí lo enseñamos en las clínicas de evangelismo. La clave para nosotros realmente compartir una historia es que primero sepamos que hay una historia central. Y la historia central es cómo llegué yo a ser salvo, cómo llegué yo a conocer del Señor, cómo Dios me llamó, cómo Dios me hizo un llamado. Y ahí todos tenemos una historia. Yo la tengo clara, esa historia la he compartido cientos y cientos y cientos de veces en más de 30 años que llevo de conocer del Señor. Y comparto cómo Renzo Espinosa conoció de Jesucristo a la edad de 19 años. Un 13 de julio de 1986, 8:30 de la noche, miércoles, Cartago Valle. Y yo cuento esa historia y cuento los detalles y con eso yo he llevado mucha gente a los pies del Señor. Entonces, no solamente es saber la historia central, sino la historia principal, sino que alrededor de esa historia principal yo tengo que aprender a lo largo del camino del Evangelio, a lo largo de mi peregrinaje espiritual, yo tengo que aprender, escúcheme esto, iglesia, a contar otras historias alrededor de la historia central. ¿Cómo así, Renzo? Sí, otras historias. Nosotros tenemos muchas historias, tenemos historias financieras de cómo Dios en algún momento nos ayudó a salir de una crisis financiera. Ahí hay una historia para compartir. Y le compartimos del amor de Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, cómo de pronto yendo a un grupo pequeño, cómo nos ayudaron a salir de esa crisis. De pronto puedo compartir también una historia de cómo salí de una crisis relacional. No, yo estaba así, etcétera, etcétera, rompí con mi novio, con mi novia, o hubo una separación, etcétera, etcétera. Y ahí empieza uno a contar cómo Cristo en algún momento llegó a nuestra vida a través de ¿qué? De una persona que me compartió, de un grupo pequeño, o yendo a la iglesia, algo. Va a contar su historia de verdad. ¿Qué le pasó a usted? Esa es otra historia. Y así hay cientos de historias. Alguien puede compartir en algún momento, la otra persona está pasando, usted es una persona que no conoce de Dios, apenas usted le está compartiendo y es una persona que está pasando por una enfermedad muy grave. Bueno, simplemente de todas sus historias, saque una que hable de salud. Y dígale, mira, yo en algún momento me encontraba así como tú te estás encontrando ahora. Yo estaba deprimido porque los médicos me diagnosticaron esto y aquello y lo otro, pero mire, Dios vino a mi vida a través de fulano, de perano, alguien me habló de Dios, o vine a un grupo pequeño, o vine a la... Cuente la historia, sí, fresca, no hay necesidad de complicarnos la vida. Es que hablar del Señor es muy fácil. Yo sé que uno va a un seminario o a un instituto bíblico porque se quiere capacitar de pronto para, servirle mejor al Señor. Pero usted para hablar de Dios no tiene que ir a un seminario, usted no tiene que ir a ninguna escuela teológica, usted no tiene que ir a una institución bíblica. Eso se lo enseñamos en la iglesia.
Y simplemente lo que hay en su corazón, lo que Cristo ha hecho en su vida, eso es todo lo que usted tiene que hacer. El poder de un testimonio es que tú eres la autoridad. Tú no estás hablando de lo que le pasó a otra persona, estás hablando de lo que te pasó a ti. Eso es poderoso. Esa persona que me está escuchando puede ser que dude de la Biblia. Esa persona que me está escuchando puede ser que dude de que Jesucristo es Dios, duda de la Trinidad, tiene muchas inquietudes, tiene muchas confusiones en su mente. Pero cuando yo le comparto un testimonio personal de lo que yo viví, esa persona no puede hacer absolutamente nada. ¿Y sabe por qué no puede hacer nada? Porque no me puede refutar. Porque es que yo no le estoy hablando de lo que le pasó a Julano ni a Perano. Yo le estoy contando lo que me pasó a mí. ¿Cómo me va a cuestionar eso? ¿Cómo me va a cuestionar de que Cristo cambió mi vida? Eso es lo poderoso de un testimonio. Y por eso los que estamos acá tenemos que aprender a contar historias. Historias de evangelismo, historias de transformación, historias de sanidad, historias de restauración. Ustedes conocen la historia cuando el Señor en alguna oportunidad sanó a un ciego. Y esa historia la tenemos en Juan capítulo 9, ábrala por favor, San Juan capítulo 9, versículo 25. San Juan capítulo 9, versículo 25. Y entonces el Señor hace una sanidad y los líderes religiosos, el contexto nos lo muestra, ahora no tengo tiempo, pero en el contexto los líderes religiosos están buscando la manera de acusar al Señor de algo. Y se van a meter a través de esta sanidad en un día de reposo, etcétera, etcétera. Quieren meterse con el Señor, acusarlo de algo. Y entonces llaman a ese que ya no es ciego, lo llaman, venga, cuénteme. Y entonces querían utilizarlo como un instrumento, como un testigo de acusación ante el Señor. Léanse el contexto en sus casas, ahora no tengo tiempo. Pero interesante que cuando abordan a este ex ciego, porque ya no es ciego, cuando lo abordan y para que testifique como en contra de Jesús, entonces él dice, mire el testimonio de este ex ciego. Yo no sé, hablando de Jesús, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Eso es un testimonio. Usted puede ver un testimonio poderoso. ¿Cuánto se demoró para compartir ese testimonio? Unos segunditos, ni siquiera un minuto, unos segunditos. Yo era ciego y ahora puedo ver. Mi hogar estaba deshecho, mi hogar estaba desbaratado. Por la misericordia de Jesús, por la misericordia de Dios, mi hogar se restauró. ¿Qué se demoró para compartir eso? Empecé a asistir a un grupo pequeño de parejas, la relación con mi cónyuge no era la mejor, pero asistiendo a ese grupo de parejas empezaron a compartirnos algunos principios sobre el amor, el perdón, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy no somos perfectos, pero mi hogar se restauró. Eso es testificar del poder de Dios, eso es testificar de la gracia del Señor. Es simplemente comparta lo que Jesús ha hecho en tu vida. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, hay que compartir de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Dígale, hay que compartir de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Sexta sugerencia. Son 6. Así que está la última. Eso ya le quiere decir que ya estoy entrando en la recta final. Aunque en esta sexta me voy a demorar un poquito más. Sexta sugerencia, invito a dar gracias a Dios. Es decir, ¿qué hago a la hora de evangelizar? ¿Qué hago para llevarle la buena noticia a alguien? Bueno, las 5 anteriores, agrégamele una más, que sería como la última, ¿cierto? Invito a dar gracias a Dios. Para mí esta es una forma excelente de compartir nuestra fe. O sea, estoy compartiendo varias sugerencias. Son varias, todas las puedo compartir en un paquete, sí, pero es que usted puede compartir un estilo en una, un estilo en otra, pero tenga en cuenta las 6 sugerencias, ¿no? Entonces, invito a dar gracias a Dios. Porque cuando uno invita a una persona a la iglesia o a un grupo a dar gracias a Dios, mis amados, eso es poderosísimo. Investigaciones, muchas encuestas se han hecho
y dicen que una persona, escúcheme bien, llega más fácil a los pies de Jesucristo, conoce más rápido de Dios en el contexto de un grupo pequeño o cuando viene a la iglesia que el uno a uno. Eso es en el día de hoy, es así, funciona así en el día de hoy. La gente le da un poquito de cosa a veces de escuchar a una persona uno a uno, aunque hay que hacerlo. Por eso esta es una última sugerencia. A veces de pronto usted no ha encontrado la forma de explicar el Evangelio uno a uno. No, de pronto no ha habido la forma. Bueno, invítelo a un grupo pequeño. Invítelo a la iglesia. Ahora, ¿qué aconsejo yo? Cuando usted ya le ha compartido el Evangelio a esa persona, ahora el paso siguiente es invítelo a un grupo pequeño. Entonces, sea que le haya compartido antes o no le haya compartido antes, invitarlo a un grupo pequeño, invitarlo a la iglesia es poderoso. Invítelo ¿a qué? A darle gracias, pero después de haberle ¿qué? Después de haberle ¿qué? Compartido, después de haberle hablado de la gracia de Dios, después de haberle compartido el Evangelio. Entonces lo invito a la iglesia, lo invito a un grupo pequeño a darle gracias al Señor. Entonces, cuando llevamos una persona al grupo pequeño entre semana o aquí a la celebración el fin de semana, ¿qué va a hacer esa persona? Esa persona lo que va a ver es que, un momentico, es que el que le compartió el Evangelio no es porque esté de pronto rayado, no es porque de pronto se le está descuadrando un poquito su vida, que ya no habla sino de Dios, pobrecito, se está como enloqueciendo. No, va a encontrar que en la iglesia hay mucha gente también que está buscando de Dios. Si alguien nos visita hoy acá, pues es muy complicado que los que estamos acá, que todos estemos locos. Es muy difícil que todos estemos locos. Que haya un loco o dos locos, pero que todos estemos locos. Pues ¿cómo que todos vamos a estar locos? Todos los que estamos acá estamos buscando al Señor. No somos perfectos, tenemos las mismas necesidades que usted tiene, que hoy nos está visitando. Tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas crisis, pero la diferencia es que nosotros venimos buscando de Dios, venimos reuniéndonos, apoyándonos los unos a los otros, y esa es la invitación que le hacemos a una persona para que venga a nuestra iglesia, para que venga a un grupo pequeño, porque queremos apoyarle, queremos ayudarle, queremos decirle: usted no está solo, usted no está sola, somos una comunidad, queremos apoyarles. Entonces, eso es lo que se llama un testimonio colectivo. Una cosa es cuando yo cuento mi historia, ese es un testimonio personal, pero otra cosa es cuando estamos en la iglesia o en el grupo pequeño, eso se llama testimonio colectivo, y ese testimonio colectivo es poderoso. A mí, por colocarle un ejemplo, a mí me hablaron del Evangelio a los 19 años, listo, me testificaron, hice la oración de fe, y después me invitaron a un grupo pequeño de jóvenes. Y cuando yo asistí a ese grupo pequeño de jóvenes, yo vi los jóvenes alabar al Señor. Muchas cosas me parecieron raras, extrañas, hasta ridículas, porque yo en esa época, yo de esas cosas no sabía nada. Entonces los vi que aplaudiendo, me pareció eso ridículo en esa época. Estoy hablando hace 19 años, cuando en la iglesia no se hacían palmas. Y a mí me parecía eso raro, haciendo palmas. Y yo veía a esos muchachos, pero a pesar de lo ridículo que me pareció algunas cosas, salí de esa reunión confrontado. Salí de esa reunión reflexivo. Y en mi casa decía: esos muchachos, se me venía la imagen de esos muchachos, sus ojos. Y yo decía: esos muchachos, esas muchachas tienen algo que yo no tengo. Porque se les ve cantarle a Dios con un gozo, con alegría. Yo no podía hacerlo. A mí me faltaba algo. Y ahí empezó mi carrera espiritual. Así que el testimonio colectivo es demasiado poderoso. Así que por favor, siempre que tenga la oportunidad, invite a las personas a ese grupo pequeño donde te reúnes, o invítelos aquí a la iglesia y haga lo posible por invitarles. Muchas veces hay que ir por ellos. Hay que ser a veces, como ¿se acuerdan los 4 amigos que llevaron al paralítico? Se pusieron de acuerdo los 4 y le pagaron un taxi. No, los 4 lo llevaron cargado. 4 amigos, y Jesús validó mucho, fue la fe de los amigos, la fe de los amigos. Amados, simplemente decirle que Jesús quiere, escúcheme esto, Jesús quiere que tú traigas personas al grupo pequeño, Jesús quiere que tú traigas personas a la iglesia. Alguien dirá: ya, pero ¿por qué hacen tanto énfasis de traer personas a la iglesia? Porque es que Jesús nos dice que hay que traer personas a la iglesia. Él edificó su iglesia, Él fundó la iglesia. Nos toca a nosotros seguir la misión.
seguir la gran comisión, evangelizar y hacer discípulos. Pero en ese hacer la comisión hay que invitar gente a la iglesia. Necesitamos la iglesia del Señor. La iglesia siempre se necesitará, hay que seguir fundando más iglesias. Pero en esta iglesia, aquí en Bello hay mucho pueblo para el Señor. Hay que invitar amigos, invitar a la familia, invitar a compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Yo no sé si recuerdan que hace unos meses atrás yo tuve una predicación con ustedes sobre una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 14. La parábola donde hablaba de una gran cena, donde mandaron unas invitaciones, ¿se acuerda? Y le presentaban excusas. Yo no voy a hablar de todo eso, porque yo ya prediqué de eso hace unos meses. Voy a hablarles de la parte final de esa parábola. En el versículo 23 de esa parábola, dice: entonces el Señor dijo al siervo, porque al último sobraron muchas invitaciones, porque la gente toda se excusó. Entonces, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. La palabra oblígalos a entrar en el griego es la idea más bien de motívalos, haz todo lo posible por todos los medios. No es tanto de llevarlos a la fuerza, porque uno no trae a nadie a la fuerza a la iglesia, pero es haga lo posible para que esa persona llegue a la iglesia. Pero me encanta la última parte, que está hablando del reino de los cielos, está hablando de lo que es el evangelismo, y al último dice: porque, dice, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Dios quiere que esta casa esté llena. Mire a su alrededor, sobre todo esta nave, hay muchas sillas blancas, hacen un contraste muy bonito con la ropa de ustedes, pero esas sillas blancas necesitan ser llenadas. Por aquí todavía hay muchos espacios en estas sillas. Dios quiere que esta iglesia esté llena. Es cierto que hoy llovió, claro que sí, pero Dios quiere que la iglesia esté llena. Y que cada día haya más gente en nuestra iglesia, porque esa es la forma de saber que estamos llevando a cabo la gran comisión. Por eso, solamente piense en este momento: ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? Algunos pueden decir: yo hoy traigo un invitado, pero algunos de pronto dicen: llevo años que no traigo a nadie a la iglesia. Jóvenes que me escuchan, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a un joven a la iglesia? Adultos jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que invitó a un adulto joven a la iglesia? Los que somos de la tercera edad, ¿cuánto fue la última vez que invitó a alguien de la tercera edad? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a un grupo pequeño? ¿Cierto? Pero pienso en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien? Yo recuerdo uno de los salmos. Cuando yo empecé los caminos del Señor, yo aprendí muchos salmos, porque mi primer pastor, un pastor presbiteriano, él enseñaba muchos salmos y enseñaba himnos, y me aprendí muchos salmos. Y hay un salmo hermosísimo que es el Salmo 40. El Salmo 40. Ese salmo es precioso. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí, ¿cierto? Pero el Salmo 40, quiero leerles el versículo 3. Dice: me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Está hablando de alguien que pasó por un problema, pasó por peligro de muerte. Dios lo salvó, Dios lo rescató, lo sacó en esa figura poética del Salmo, que lo sacó del lodo cenagoso, lo pone sobre piedra firme, sobre roca firme. Y entonces el salmista dice en el versículo 3: me dio un cántico para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Mire la última parte: muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Cuando traemos una persona a la iglesia, cuando traemos una persona al grupo pequeño y empieza a escuchar testimonios de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida, esa persona va a quedar asombrada, va a quedar maravillada.
Por eso, iglesia, les exhorto en el amor del Señor, tenemos que dejar esos miedos para hablar en público. Vamos a estar pidiéndole a muchos de ustedes que en las reuniones que hacemos en nuestra iglesia, usted pueda dar un corto testimonio de 2, máximo 3 minutos o 1 minutico, pero que salga adelante y que hablen conmigo, hablen con los pastores y digan, yo quiero testificar, y lo vamos colocando en lista. Y en algún momento hay una predicación y estamos hablando de finanzas y resulta que sabemos que hay 2 o 3 que tienen un testimonio lindo para hablar de finanzas y le vamos a llamar, venga María, venga Pedro, compártanos este testimonio este fin de semana. Y ya María y Pedro se preparan para compartir el testimonio. Un testimonio pequeñito, de 1 minuto, 2 minuticos. No, me pasó esto, otra vez, yo era ciego y ahora puedo ver. Algo cortico, bueno, no tan cortico pues como es. Pero sí, pero comparta un par de minutos, comparta un poquito qué pasó, cómo fue que llegó para que viniera la solución y qué pasó después. Y ahí le enseñamos, nosotros también le vamos a ayudar cómo dar el testimonio. Porque es que hay personitas que uno no le puede entregar el micrófono de primeras a primeras sin haberle orientado, porque si no dan otra predicación. Y dicen, amado, lo que me pasó a mí hace 30 años. Ay, uno dice, hace 30 años, Dios mío, y arranca, ¿no? Cuando tenía 29, ay, y empieza el proceso, no, ni hablar. Ahí se nos va 15 y 20 minutos de un testimonio. No, estos son testimonios, aún más, nosotros le enseñamos también a la gente a escribir sus testimonios. Escríbalo. Y escribe eso en una hojita, nosotros lo revisamos y listo. Y si quiere leerlo, lo lee. Pero eso es lo que quiero decirles. Compartamos testimonios. No, que miedo, que a mí me da miedo hablar en público. Es que esa es una manera de evangelizar. Esa es una manera de testificar del poder de Dios. Y saben, no les voy a cansar con muchas lecturas bíblicas, pero hay pasajes en la Biblia que dice que a Dios le encanta y le fascina cuando nosotros testificamos en grande asamblea. ¿Ha leído eso? Cuando nosotros testificamos en público, con susto y todo, hágalo. La primera vez de pronto le va a dar susto salir acá cuando le demos el micrófono, y si le da susto coger el micrófono, nosotros le tenemos el micrófono. No hay problema. La segunda vez le va a dar menos miedo, la tercera, y cuando menos piensa usted va a decir, venga, yo quiero. No, venga, espérese que es que tenemos otras personas en iglesia. ¿Vale? Entonces, cuando vienen a la iglesia, mire, voy a hablarles de una manera de testificar bien linda, y voy a unir esto con uno de los propósitos que vimos hace unas semanas atrás, adorando juntos. Cuando una persona viene por primera vez a la iglesia y nos ven adorar a Dios y ven nosotros cómo adoramos al Señor, eso puede llevar a una persona a los pies de Jesucristo. Pero si usted es creyente, esto no lo voy a decir por los nuevos, pero si usted es creyente de años y viene una persona nueva a la iglesia y te ve ahí sentado, relajado, haciendo carrizo, lo único que le va a estar como con un tintico en la mano, algo así, y relajado, casi que hasta dormido, eso no motiva a nadie, y ese nuevo no le va a decir nada a eso. Pero si lo ven metidito ahí, levantando manos, alabando al Señor con sus ojos cerrados y metidito en la presencia del Señor, el nuevo no sabe, y él empieza a mirar toda la gente adorando al Señor, toda la gente, él también va a hacer lo mismo, y él, aunque no lo sabe hacer, nos va a imitar, también va a cerrar los ojos, va a levantar las manos, y poco a poco esa persona va llegando a los pies de Jesucristo. El testimonio, la forma en que nosotros lo hacemos, eso es poderoso. Cuando los no creyentes ven a los creyentes alabar al Señor, darle gracias al Señor, ese es un testimonio poderoso, poderosísimo. Las mismas canciones son oraciones cantadas. Por eso las canciones tenemos que seleccionarlas muy bien para que den un mensaje, porque muchas veces una persona queda más impactada por las canciones que hasta por la misma palabra. A veces pasa así, Dios es soberano. Él a veces le habla a una persona a través de un himno, de un cántico, porque eso era lo que necesitaba en ese momento. Y si toda la iglesia estamos al unísono, estamos con fervor en adoración, no distraídos ahí viendo el celular, viendo el chat y el messenger, nada de esas cosas, sino aquí metido en la presencia del Señor, ese nuevo va a quedar impactado. ¿Saben que eso fue lo que le pasó a la iglesia primitiva?
La iglesia primitiva, cuando uno ve la primera iglesia en Jerusalén, es impresionante, mis amados, que en más o menos 20 años de haber sido fundada esta iglesia, fueron más de 100,000 personas. En unos 20 años, eso era impresionante, pero uno ve la Biblia en la iglesia primitiva y dice que todos los días, tanto en el templo como por las casas, no cesaban de compartir el evangelio y de anunciar que Jesucristo es el Mesías. Otra vez, todos los días, invitando gente al templo, invitando gente al grupo pequeño en las casas, y poco a poco la gente iba, los amigos, los familiares. Y miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 46 y versículo 47. Voy a leer Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 47. Adoraban juntos, en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y mira lo que dice la parte final. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Cómo? ¿Cómo se logró eso? Porque estaban juntos, alabando, estaban juntos teniendo compañerismo, compartían el pan en sus casas, la Santa Cena, muchas cosas hacían juntos. Y claro, el que llegaba por primera vez, el que lo invitaban a ese grupo pequeño, quedaba impactado. Después lo invitaban al templo, quedaba impactado. Testimonio colectivo. Es importante invitar a la gente a que venga a dar gracias al Señor. Y si Él no sabe, nos va a ver a nosotros dar gracias al Señor. Resumiendo, en las últimas 3 semanas, mis amados, he compartido con ustedes los mandatos que debo obedecer. Número 2, las cosas que debo saber. Número 3, las cosas que debo hacer. Dentro de las cosas que debo de hacer es vivir el Evangelio, aprenderlo, disculparme por no haberle hablado a mi amigo, a mi familiar. Número 4, escucho primero y hago preguntas. Número 5, comparto mis historias. Número 6, invito a dar gracias al Señor. Amados, la aplicación, la que hemos tenido todas estas semanas, recordemos el pacto que hicimos de ganar 3 personas para Dios para diciembre del 2020. A esas 3 personitas, yo creo que ya es hora de que los invite a la iglesia. Ya ha orado por ellos, invítelos a un grupo pequeño, invítelos a una celebración. Si no pueden venir un sábado a las 7 de la noche, invítelos para que vengan un domingo a las 9 de la mañana. Nuestras reuniones no son largas. Hay iglesias evangélicas donde uno va a sus reuniones y casi que hay que llevar moga, fiambre, porque está saliendo uno de allá como a la 1:30, 2 de la tarde, cuando es un domingo. No, nuestras reuniones son cortas, realmente son cortas. Aquí no cansamos a la gente con reuniones tan largas. Entonces, invítelos. Si no lo puede invitar aquí a la iglesia, entonces invítelo a un grupo pequeño, porque tú tienes que mirar ¿qué es lo mejor para esa persona? Por eso tiene que aprender a conocer su necesidad, a conocerle su estilo. De pronto usted dice, no, yo creo que primero le voy a invitar al grupo pequeño y después le invita a la iglesia. Pero hay personas que funcionan al revés. Primero hay personas que es mejor invitarlos a la iglesia porque se sienten mejor en un grupo grande que en un grupo pequeño. Hay otros que se sienten mejor en un grupo pequeño. Entonces invítelo a un grupo pequeño. Además, hasta pongámoslos a escoger. ¿Qué te gustaría ir primero a un grupo pequeño o primero a la iglesia? Déjelo que escoja, pero invítelo. Lo importante es invitar. Número 2, recuerde que les dije que hiciéramos una lista de 10 personas diferente a esos 3, porque esos 3 es como los que yo tengo como meta, es como mi prioridad, pero ahora tenga unos 10. Ahora, si quiere incluirla dentro de los 10, entonces busque 7. Yo no me voy a complicar la vida, ya usted sabrá sus metas. Pero la idea es que 10 personitas que vamos a invitar a nuestro programa de Navidad. Y les vamos a entregar unas tarjetas. Se va a elaborar unas tarjetas ahorita en diciembre para que usted lleve las tarjeticas. Entonces a cada uno se le va a dar, ¿cuántas tarjetas? 10.
Renzo, pero si todos llevan de a 10, ¿en dónde va a caber? Las estadísticas saben que así es. Usted entrega 10 invitaciones, ¿y cuántos llegan? ¿Cuántos llegan de 10? Ustedes saben las estadísticas. Siempre van a haber excusas, no que... Bueno, las excusas de la época de Jesús era diferente. En el día de hoy, no, que me dieron un carro de aguinaldo, lo estoy estrenando. No, que me dieron un viaje para yo no sé dónde. Bueno, otra vez, de esos 10 que lleguen 5. Si no llegan 5, que lleguen 3. Pero aquí vamos a caber, seguro que sí. Y si nosotros nos toca quedarnos de pie para que ellos se sientan, ¿qué pasa? Nos ponemos de pie, porque ¿quién es la prioridad? Ellos son la prioridad. Entonces, repito, ahorita, los primeros días de diciembre, oiga, ya estamos hablando de diciembre. Increíble, ¿no? La otra semana ya es diciembre, ay santo, ya es diciembre. Vamos a entregarles esa tarjeta. Y lo otro, para terminar, al final, allá hay una mesita, al final hay una mesa y va a haber a alguien ahí en esa mesa que me va a ayudar para que usted por favor se acerque y se va a anotar para la base número 3. La base número 3 es cómo compartir la misión, cómo compartir el evangelio. Y aquí damos una base. Usted ya vio la base 1, la mayoría. Otros están viendo base 2. Esta es la base 3. Es una base que yo voy a dictarles. Ya algunas bases ha compartido Marco, otra ha compartido Sandra. Esta la voy a compartir yo. Y quiero hacerlo como un seminario, porque sé que son muchos, porque vamos a unificar grupos anteriores y gente que no ha visto la base número 3. Ahora, si usted quiere repetir la base número 3, porque hemos modificado cosas, y si usted quiere volver a oxigenarse con esto del evangelismo, anótese. Eso tiene algún costo, pero por supuesto vamos a buscar la manera que eso le salga lo más económico, porque aquí cobramos casi en los materiales. Aquí no hacemos esto por dinero. Entonces sí hay que cobrar porque es un material gordito, como de 50 páginas, eso vale las impresiones, claro que eso vale. Entonces, pero realmente eso no es costoso. Anótese, no se preocupe por el dinero. Anótese al final. Y de esa lista yo voy a empezar a orar por ustedes. Y les voy a estar anunciando porque eso lo vamos a hacer comenzando febrero. ¿Cuánto hay para que llegue la primera semana de febrero? Pensando desde ahora, solamente haga la matemática. ¿Cuánto nos quedaría faltando para el primer fin de semana de febrero? 2 meses. 2 mesecitos, eso es todo. Por eso alguien dirá, eso está muy intenso. ¿Cómo que anotando desde ya? Por favor, ¿cómo que desde ya? Es que esto ya acabó. 2 meses para poder saber con tiempo y poder imprimir los materiales. Así que yo en enero debo de saber ya la lista para poder empezar a imprimir y no dejarlo todo para la hora de la muerte. Bien, amados, no les voy a decir ahora que levanten la mano ni nada de esas cosas, sino que al final, por favor, al final usted se va a acercar allá a la mesita y dice, yo quiero ver la base número 3 y anótese con su número telefónico. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Mientras oramos, vamos a escuchar la música que nos ayuda para que tengamos un momento de silencio y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias porque el estar estudiando esta serie, que somos una iglesia con propósito, nos está refrescando nuestra memoria de cuál es nuestra tarea, de cuál debe de ser nuestro enfoque. Y gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo sobre este propósito hermoso de evangelizar, sobre esta tarea de evangelizar juntos como iglesia, llevar a cabo la gran comisión, cumplir el papel de embajadores de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y ahí donde estás, una vez más quiero pedirte, trae a la mente ese familiar, trae a la mente ese amigo, ese compañero de trabajo, ese pariente, ese vecino, ese ser querido.
Tráelo a tu mente. Que no conoce del Señor y ahora ore por esa persona, 2 o 3 personas, ore por ellos. Y pídale al Señor que tenga misericordia de sus vidas, como un día Él tuvo misericordia de tu vida. Dígale, Señor, toca sus corazones. Prepara, Señor, el terreno para yo poderle compartir de tu palabra, para invitarle a la iglesia. Ayúdame a compartirle del amor de Dios. Ayúdame a compartirles de lo que tú has hecho en mi vida, Jesús. Vamos a adorar al Señor a través de esta oración cantada.